Ya está con nosotros en la línea Jorge Lizárraga, él es CEO de Gaming Partners. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Juan Carlos, qué gusto saludarte, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias y con gusto de que estés con nosotros. Justo estaba revisando ayer los archivos del programa y tenía como un año, año y medio que no teníamos la oportunidad de platicar y han sucedido cosas muy interesantes en la industria de los videojuegos, tanto en nuestro país como a nivel internacional a raíz de la pandemia, mi estimado. Es correcto, han pasado, parece hace un siglo, ¿no? Que hemos platicado desde que hablamos la última vez y pues sí es una industria que ha cambiado muchísimo, se aceleró y además en algún momento entramos en un proceso donde llegamos precisamente a una serie de innovaciones bien importantes que posiblemente recordarás que platicamos en su momento tú y yo en esa entrevista, pero que ahorita se han dado de manera como muy puntual en los últimos meses, ¿no? En los famosos metaversos. Exactamente, ya si la gente revisa los archivos de imagen, donde, como yo siempre lo he dicho, en Twitter, en Facebook y demás, va a encontrar esta entrevista de hace un par de años, pues no un par de años, pero como sí año y medio más o menos, y ya hablábamos nosotros de este tipo de información. Y ahora, justo, viendo en retrospectiva, ahí está, ¿cómo es que viste este 2021? ¿Cómo fue el cierre para la industria a nivel internacional? ¿Hay cifras que nos puedas compartir? ¿Cómo es que les fue dentro de este mundo que es tan importante? Sí, claro, mira, como sabes, nosotros en Gaming Partners somos una compañía que ya lleva 20 años desarrollando proyectos en el mundo del videojuego. Espero que me escuchas bien. ¿Me escuchas bien por ahí? Sí, Perdóname. sí, te nos fuiste un momento, pero ya te escuchamos otra vez. Perfecto. Te comentaba que precisamente somos una empresa que llevamos 20 años en este sector y precisamente estamos analizando muy de cerca lo que ocurre precisamente en términos, digamos, de macro tendencias y particularmente en el tema de videojuegos. Hay dos tipos, digamos, de datos que nos parecen muy relevantes que te voy a compartir. El primero es el que tradicionalmente la mayoría de los analistas habla, que es precisamente de la venta de lo que son videojuegos, ¿no? Hardware y software. En el caso de hardware y software, hubo un año récord, básicamente fue un año de 192 mil millones de dólares lo que se vendió en videojuegos, digamos, el año que cierra, ese fue el estimado de cierre. Pero hay otro dato muy importante que de hecho no platicamos la última vez que nos vimos y que platicamos, perdóname, recordarás que es el dato extendido de lo que es lo que nosotros llamamos la cultura del gaming. Y esto es más allá del hardware y el software, como tú como conocedor también de este sector sabes, hay un sector y hay una serie de subsectores adicionales en el gaming, como los eSports, que son competencias de videojuegos, el tema específicamente del blockchain gaming, que está creciendo cada vez más. Otros sectores, por ejemplo, como los NFTs, que todo mundo habla el día de hoy, pero que realmente tienen mucha aplicación práctica y económica dentro del mundo de los videojuegos, todo el tema precisamente de metaversos, el desarrollo de in-games, experiences, por ejemplo, dentro de estos juegos tipo sandbox que nos permiten hoy crear nuestros propios niveles dentro de juegos creados, toda esta economía, digamos, incluso el content marketing, los influencers, etcétera, toda esta economía paralela. Fíjate que sumado al hardware y el software, se habla por ahí, y este es un dato que sacó una consultora que se llama Bitcraft hace ya algunos meses, suma un sector de 336 mil billones de dólares, ¿no? 36 billones de dólares, perdóname. Entonces, me parece un dato muy relevante porque habla más allá del hardware y el software, que era un dato que a veces es difícil, digamos, documentar, pero que permite saber el tamaño de un sector que además precisamente los juegos y los dispositivos de donde jugamos nos permite hablar de un fenómeno ya cultural del gaming. No sé qué te parece ese dato. No, es impresionante cómo ha evolucionado en los últimos meses y años la industria de los videojuegos. Precisamente por eso te busqué, porque este dato es sin precedentes. 336 mil Sí, millones de dólares es un dato muy grande para una industria. Y para ponerlo en contexto, aproximadamente la economía de nuestro país es de 1.2 billones
de dólares. Y hay que ver cuál es la actualización que se hace a nivel internacional, pero por lo menos es $1 billón lo que representa la economía de nuestro país. Si lo vemos a perspectiva, es una tercera parte de la economía de nuestro país. Entonces, es relevante lo que representa ya la industria de los videojuegos, porque justo estos subsectores que se han ido generando, que han ido evolucionando cada vez más y que a lo largo de la pandemia fueron creciendo mucho, y todo lo vimos, cómo se compartían videos en redes sociales, cómo hay gente que ya se dedica a estar el 100% de su tiempo haciendo streams, haciendo distintos pues programas dentro de las redes para compartir contenido de videojuegos. Es muy importante. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Está con nosotros Jorge Lizárraga, ya por videollamada. Muchas gracias por seguir con nosotros, Jorge. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Tú como CEO de Gaming Partners, y esto creo que es importante arrancar este bloque después de haber mencionado ya lo que representó la industria de los videojuegos el año pasado, alrededor de una tercera parte de la economía de nuestro país, nada más y nada menos. ¿Cómo es que tú has visto esta evolución a lo largo de los últimos 2 años? ¿Por qué? Porque nos encerramos, porque empezamos a vivir en un mundo mucho más virtual, y el hecho de que de estar en esta nueva realidad, pues eso dio pues la posibilidad o abrió una puerta para que también el mundo de los videojuegos estuviese más presente en la vida de todas las personas. Entonces, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu análisis alrededor de esta situación? Mira, se dieron, yo te diría, un par de fenómenos bien interesantes, ¿no? El primero es, mucha gente me pregunta, oye, como que los videojuegos crecieron durante toda la pandemia, y efectivamente hubo un fenómeno importante de aceleración, como muchas industrias, ¿no? Muy parecido tal vez al e-commerce, un fenómeno de adopción del uso del gaming de manera muy importante. Sin embargo, la tendencia era una tendencia que ya venía dándose desde hace aproximadamente 15 años, ¿no? Que llevamos 15 años en un proceso acelerado de industria muy, muy rápido, y de alguna manera lo que acabó ocurriendo en los últimos 2 años fue que se adelantó en el tiempo, tal vez entre 3 y 4 años, digamos, la adopción o el tamaño del sector. Lo que sí te puedo decir es que la otra variable muy importante fue precisamente el que se rompieron muchos paradigmas en el tema del gaming, ¿no? De alguna manera, sobre todo de la mano pues digamos, del videojuego como una forma de entretenimiento y de comunicación que al final del día hoy ya no se limita nada más al tema lúdico, ¿no? Sino que empieza a conectar con otros tópicos, digamos, muy importantes. Por ejemplo, estuvimos en Gaming Partners haciendo proyectos de diferentes ámbitos durante todo el 2021. Fue un año muy importante para nosotros. Se reflejó precisamente el crecimiento de manera relevante en estos últimos 12 meses que pasaron, pero te diría proyectos, por ejemplo, de comunicación, proyectos de generación de contenido, hubo algunos proyectos educativos relacionados con videojuegos. Entonces, yo te diría, sobre todo lo que la pandemia provocó fue un entendimiento y una aceptación del sector del gaming ante personas que a lo mejor o no lo tenían en el radar o lo veían como algo para niños. Eso todavía sigue siendo algo que ocurre donde la gente entiende o percibe que es un tema exclusivamente para niños. Y también la gente que al final del día no tiene creencia o no tiene interés en lo que está pasando en este fenómeno, ¿no? Entonces te diría, ahí sobre todo fue lo que la pandemia provocó, el hecho de un tema de adopción muy importante, Juan Carlos. Me da mucha risa cuando la gente dice es que son para niños. Sí, en lo personal sí me da un poco de risa porque es justo un paradigma que no se ha logrado romper, así como, no sé, los cómics, ¿no? Stan Lee en algún momento dijo es que yo no hago historias para niños, no sé por qué a ratos dicen eso. No sé, ¿no? Son paradigmas que existen ahí porque lo ven como con colores animados y vamos, no sé, sería importante después tratar de analizar por qué no se ha dado este salto en algunas partes. Pero bueno, es muy importante el insight que nos das acerca de esto, pero creo que también entonces tenemos ya que comenzar a aterrizar cuál es la realidad en México en cuál fue la realidad 2021, cuál es la realidad que vamos a ver 2022 en este sector de los videojuegos en nuestro país. La vez pasada platicábamos y había un buen avance, había una detección de talento importante en nuestro país, cómo es que había gente que empezaba ya a dedicarse a este desarrollo, pero ¿cuál es la actualidad? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos meses y qué podríamos esperar hacia el futuro? Mira, me dio mucho gusto ver
un año récord en términos de gente que nos buscó en muchos aspectos, tratando de conectar con el interés que ellos tienen sobre emprender o incursionar en este segmento, ¿no? Te podría decir que seguramente en los 12 meses que ocurrieron del 2021, yo tenía aproximadamente una o dos llamadas o contactos vía digital a la semana, donde básicamente nos preguntaban, nos decían, querían hacer negocios con nosotros. Entonces, en esta parte yo te diría, hubo un despertar emprendedor, ¿no? Muy importante, ¿no? Desde chicos que quieren formar un equipo de eSports, hasta temas, por ejemplo, de emprendimiento en temas de desarrollo, unos colegas que nos buscaron precisamente de Canadá, que están buscando talento mexicano para poder en algún momento llevarlo a Canadá para poder programar, fíjate, es programación en Unreal. Si alguien de tu auditorio está buscando, tiene algún hijo por ahí que sea programador en Unreal, en videojuegos, están buscando gente en Canadá. Eso es muy apasionante lo que ocurrió porque efectivamente yo te diría, sí, se vio un despertar emprendedor muy importante y creo que eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar en México, el que la oportunidad profesional en ese sector es muy importante y que tengamos abiertos digamos, la mente al menos para poder ver en esto una industria seria, ¿no? Ese sería obviamente el tema importante. Ya no es el hecho de que funcione también para niños no significa que no sea una industria que genere mucha riqueza y de alguna manera trabajo y oportunidades de emprendimiento, Juan Carlos. Creo que todos hemos vivido esta parte de cómo es que hay una despertar en esta conciencia de que puede ser como visto como un negocio. Y creo que eres la persona indicada para a la que le haga el siguiente planteamiento. Conforme fue avanzando la pandemia y pudimos empezar a tener nuevamente reuniones, pude juntarme con un par de emprendedores, platicar con algunas personas que están metidas en este sector que ha crecido tan importante en nuestro país, que ya hemos visto unicornios, que hemos visto cómo es que se ha desarrollado y todos coincidían en que justo con los movimientos internacionales que hay en cuestiones de política, de gobierno y demás, conflictos comerciales o conflictos entre China y Estados Unidos, por ejemplo, hay mucho capital que empieza a llegar a América Latina y a México. ¿Ves que dentro del sector del gaming podríamos empezar a ver que haya un poco de este capital que llegue al país, que haya alguna empresa que diga yo quiero ser una desarrolladora de videojuegos mexicana completamente y que se empiece a generar una empresa que sea punta de lanza en este sector para nuestro país? Pues mira, curiosamente los casos que se dieron en nuestro sector en el año pasado, eh, digo, son positivos porque generan empleo, pero digamos, desafortunadamente no son iniciativas, curiosamente, de capital mexicano, ¿no? Sino, por ejemplo, el caso de Amber Studios en Guadalajara, ¿no? Una empresa de Polonia abrió 100 fuentes de trabajo en Guadalajara, ¿no? Allá está mi tocayo Jorge Suárez dirigiendo el proyecto, y está buscando gente, ¿no? Están buscando por todos lados contratar gente para desarrollar videojuegos, pero vamos, lo que te quiero decir es la buena noticia, se están dando esos elementos, digamos, de apertura emprendedora en este sector ya en nuestro país, precisamente viendo el potencial que tiene México en esta oportunidad que a lo mejor no nos la creemos porque no nos toca, pero el estar tan cerca de Estados Unidos, el tener este mercado en el mismo uso horario a nivel laboral, debe de despertarnos a tener un aprovechamiento sobre este sector también fuera de otros sectores que se dan obviamente, que son beneficiados. Te diría específicamente el tema de videojuegos está aprovechando ese contexto y también decirte, hay un contraataque muy importante de empresas chinas que están empezando a llegar a América Latina y Uh -huh. particularmente en México para contratar grandes cantidades de gente para poder desarrollar sus plataformas, ¿no? Está el caso de Tencent, que ya abrió Exacto. oficinas en México y que ya tiene una operación regional, y algunos otros jugadores, ¿no? Entonces, todavía el gran empresario mexicano que a lo mejor quiera aventarse a este sector a desarrollar o a producir productos, todavía a lo mejor no está tan claro, tan visible, pero esperemos verlo
en los próximos años como oportunidad de mercado, Juan Carlos. Fíjate que ese dato que me das de Tencent es muy importante. No sabía que ya habían abierto oficinas en nuestro país. Pues, Sí. muy interesante. Vamos a buscarlos para platicar con ellos aquí en Imagen Empresarial. Diego, perdón, Jorge, me está acabando el tiempo de la entrevista, pero creo que es importante también que nos des una visión de qué puede venir en 2022, con qué se va a enfrentar la industria, cuáles son los retos que le vienen tanto en nuestro país como a nivel internacional. Mira, una de las cosas que hacemos mucho precisamente en Gaming Partners, como sabes, hacemos proyectos en diferentes aspectos, digamos, del gaming, es analizar precisamente las oportunidades y al mismo tiempo los retos. Y lo que nos estamos dando cuenta es que el único reto que tenemos es que nos va a hacer falta capital humano, ¿no? Entonces, aquí, aprovechando tu foro, invitar a, a los emprendedores, invitar a los empresarios, invitar a los padres de familia que tienen hijos que quieren entrar en ese sector, que también hay muchos, de que incentiven precisamente el hecho de desarrollarse, de prepararse profesionalmente, de buscar alternativas, de invertir capital en algunos proyectos donde a lo mejor haga sentido el poder invertir. Te diría, esa sería una invitación. Lo único que hace falta es ese talento o esos emprendedores que en algún momento quieran entrar, que quieran sumarse a empresas como nosotros y a muchas otras que están empezando a empujar fuerte en este segmento. Lo vemos, fuera de eso, no vemos ningún impedimento en el crecimiento de nuestro sector. Hicimos un análisis exhaustivo en los próximos 5 años sobre cuáles son las potenciales amenazas y la realidad es que son pues, básicamente más bien oportunidades, ¿no? Son temas que tienen que ver con nosotros mismos, con el sector con las capacidades internas que tengamos como país y como sector, pero muy entusiasmados por lo que viene. Vemos y traemos muchos proyectos muy interesantes. Cerramos, no sé, te comenté un partnership con Microsoft, donde traemos el Halo Championship Series para operarlo oficialmente en América Latina como Gaming Partners. Entonces, son proyectos que se han ido dando en los últimos meses y andamos muy contentos y muy satisfechos de lo que viene para gaming y para nuestro sector en los próximos años, Juan Carlos. Pues Jorge Lizárraga, CEO de Gaming Partners, muchísimas gracias por platicar con nosotros el día de hoy. Gracias por despertarte temprano con nosotros aquí en Imagen Empresarial. Siempre es importante platicar acerca de estos sectores que a veces justo existen algunos paradigmas alrededor de ellos o no se logran romper barreras, pero que representan una parte muy importante y un motor de crecimiento que ahí está y que pues a veces es desaprovechado, a veces se pasa por alto, pero insisto, una industria que es que es prolífera alrededor del mundo y que puede representar un área de crecimiento importante para México. Gracias por estar con nosotros. Feliz año, me da gusto saludarte. Estamos en contacto. Feliz año, Jorge.